Piensa bien, con una simple vara lo que hizo Moisés, y con piedra y honda consiguió David al gigante Goliat poder vencer. Búscale. Muy buena, querido amigo, querido oyente de Ventana Evangélica desde Onda Jerez Radio, una semana más con vosotros para seguir hablando de nuestro Señor Jesucristo, para seguir dando a conocer las iglesias evangélicas que hay aquí precisamente en Jerez de la Frontera. Y bueno, en esta ocasión, con motivo del Día Internacional de la Mujer, pues estoy rodeado de mujeres, a las cuales doy a todas la bienvenida. Ellas son mujeres de la iglesia La Gran Comisión. Ya su pastor Hugo, estuvo con nosotros por aquí hablándonos sobre aquellas cosas que están sucediendo en Venezuela. Y bueno, tenemos estas mujeres que como bien acabo de comentar, Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Y bueno, vamos a ver mujeres de la Biblia, vamos a ver mujeres que fueron utilizadas por el Señor, mujeres que tuvieron un encuentro, tuvieron experiencias con el Señor, y cómo Dios trató a estas mujeres, qué les habló Dios, cómo actuaron estas mujeres. Y para hablar de esto, bueno, tenemos con nosotros y vamos a darle la bienvenida primeramente a la presidenta María Castellejo. María, bienvenida. Muchas gracias, Coqui, por estar aquí con vosotros. También nuestra hermana Charo. Buenas tardes. Bienvenida. Gracias, en el nombre del Señor. Amén, amén. Nuestra hermana Isabel, muy bienvenida. Buenas tardes, Antonio. Dios te bendiga. A ti, mi hermana, a ti, gloria a Dios. Y nuestra hermana Loisa. Joelisa, nunca, ella ha estado ya con nosotros, hablándonos alguna que otra vez. Sí, gracias a Dios. Gracias nuevamente por la invitación. Nada. ¿Te sigues portando bien? Por eso te traemos. Sí, que yo soy buena. Día Internacional de la Mujer, mujeres de la Biblia. Y bueno, pues antes que nada, ¿no? Un poco conocer el grupo de mujeres que vosotras tenéis en la Iglesia de la Gran Comisión. Y un poco, María, tú que eres la presidenta, ¿qué soléis hacer las mujeres en la iglesia? Pues nosotros tenemos, primero deciros que tenemos un buen grupo, una iglesia pequeñita, pero nuestro grupo de mujeres, pues no menos de 15 o 20 mujeres, pues hay. Uh-huh. Y solemos tener la reunión una vez al mes. Uh-huh. Y claro, pues nosotros lo basamos, pues, tener bien o una película cristiana, o bien participamos las mujeres en algunas actividades. O bien damos una reflexión bíblica para las mujeres. Y bueno, tenemos también un tiempo de coinonía unas con las otras, de tomar un café antes de empezar los cultos. Tenemos una alabanza y luego la palabra o las actividades que venga correspondiente. Qué bueno. 15 o 20 mujeres. Bueno, ahí queda, ¿no? Ahí... Sí, que no vienen todas a veces por funciones, pero lo hay. Qué bueno. Son mujeres, grupos que es el tiempo en las cuales las mujeres pues tienen que estar unidas, tratar cosas de mujeres, temáticas de mujeres. Amén. Y bueno, Isabel, tú como la esposa del pastor, ¿qué tiempo llevamos con ese grupo de mujeres? Pues llevamos por lo menos 6 años. 6 años. Con este grupo. Hemos tenido grupos anteriormente, porque hemos estado sirviendo al Señor en otras iglesias. Sí. Pero con pues unos 6 años llevaremos. Qué bueno, gloria a Dios. Es importantísimo, ¿no? Esas reuniones de mujeres. Ya vemos en la palabra, ¿no? Como las mujeres también a solas se reunían para orar al Señor, para buscar al Señor. Bueno, y precisamente, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, Lidia, ¿no? De una reunión de mujeres, pues nace una congregación, nace una iglesia, ¿no? Es algo maravilloso, ¿no? Y yo como hombre puedo decir, ¿no? Que cuando vemos la Biblia, ¿no? El trato que Dios tiene con la mujer es algo muy especial, ¿no? El Señor dignifica mucho a la mujer.
Y yo diría más, ¿no? Yo diría que cuando leemos la palabra, la demanda que Dios le hace a un hombre de cómo tiene que tratar a su mujer o a su esposa es impresionante. O sea, Dios nos exige a los hombres un trato con nuestras mujeres exquisito, ¿no? Con que agüita con esto, porque el Señor es el Señor lo que quiere de nuestras mujeres, ¿no? Y cómo quiere que la cuidemos y que la tratemos, ¿no? Vamos a hablar de esas mujeres de la Biblia, ¿no? ¿Por dónde podríamos comenzar? ¿Quién quiere comenzar de vosotras? Inicialmente traemos un personaje muy especial que es llamado Dorcas. Uh-huh. La historia de Dorcas se encuentra en la palabra de Dios en Hechos 9, uh-huh, versículo del 36 al 43. Dorcas fue una mujer que no podemos confirmar si era joven o una señora mayor, pero fue una mujer que tuvo algo muy especial. El Señor la resucitó. Uh-huh. Ella vivía en un puerto marítimo llamado Jope, uh-huh, y en el cual ahí fue que ahí sale la historia cuando Jonás tuvo que tomar una barca que el Señor le pidió que fuera a Nínive, uh-huh, y él se fue a Tarsis. Entonces ella es de ese puerto, y como la historia de ella está presente, es posterior a que Jesucristo muriera, uh-huh, ya que era discípula de Jesucristo. No sabemos, no dice claramente cómo ella conoció al Señor, pero ella era discípula de Jesucristo, seguía sus creencias y estaba confirmando su creencia hacia Dios porque uh-huh, porque Jesucristo murió por ella, pues, uh-huh, y se sintió muy identificada, ya que utilizaba su don, que era coser, y empezaba a hacer túnicas y ropa a personas que más lo necesitaban. Ella era una mujer viuda, y es importante resaltar que en aquel tiempo las viudas no tenían ningún ingreso económico. Entonces realmente esa es una mujer que se habla que hizo muchas buenas obras, y no es que hacía una obra de vez en cuando, no, era constante en buenas obras y en limosnas que daba. Ella dejó de pensar en sí misma y comenzó a pensar más en lo que el Señor tenía cómo la tenía para servir. Entonces, en este pasaje de la Biblia se puede ver que ella enfermó y murió. Entonces, muchos dicen que murió fue por el cansancio, porque era constante cosiendo sus túnicas y haciendo ropas para otras personas y para otras viudas. Se reunía con ellas a coser y todo esto. Y al ella morir, se supo que Pedro, el discípulo de Jesucristo, estaba cerca, en otra isla de ahí de Job. De Job. Y mandaron a llamar a Pedro. Entonces, cuando enviaron a dos hombres a que por favor le pidieran a Pedro que se acercara a visitar a Dorcas. Dorcas realmente en hebreo significaba Tabita, pero en griego, traducido en griego, uh-huh, es Dorcas, que significa gacela. No sabemos si a lo mejor era una mujer muy hermosa, pero sí muy hermosa de su interior, era espiritualmente muy hermosa. Entonces, cuando ella murió, estaban reunidos en una sala y ya estaban como en ese proceso de velar a la persona, sí, cuando fallece, y había muchas viudas y estaban muy tristes, lloraron mucho. Había muchas personas que la conocieron a ella por esas buenas obras que hizo, y todas llevaron las túnicas que ella les cosió, sí, en vida. Y el día que llegó Pedro, se arrodilló y oró al Señor, y sabemos que estos dones los dio el Señor Jesucristo, y en ese momento Dorcas se levantó. Resucitó. Sí, resucitó. Y Pedro le dio la mano y la incorporó, o sea, se levantó. Y esto fue un milagro que fue conocido y que permitió a muchos creyentes llegar a Jesucristo, porque fue
fue algo muy importante y muy impresionante para Claro, ellos ver claro. que una persona ya después de fallecida ya haya resucitado. Y me conmueve mucho la historia de ella porque yo me siento un poco identificada porque yo pasé algo muy similar a raíz de mi accidente y dicen los médicos, sabemos que los médicos no muchos creen en Dios, pero para ellos yo había muerto y yo morí, yo estuve me fui de este mundo 8 minutos y estaban tratando de reanimarme porque dicen que 3 minutos médicamente ya hay muerte cerebral. Sí, sí. La persona es muy difícil de que regrese, entonces yo a los 8 minutos de todo ese proceso fue que yo regresé y gracias a Dios estoy aquí. Qué Bueno, qué bueno. yo también, Amén. yo Gloria a también fui viuda, soy viuda pues, porque tengo a mi niña y el padre de mi hija también falleció, entonces me identifiqué mucho con esta mujer, sí. de verdad. Dios hace cosas muy hermosas en nuestra vida y a veces no las vemos hasta que nos toca el propósito en Qué bueno, cada qué uno. bueno. La verdad que es una historia hermosa, una historia Sí. de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Sí. ¿Qué más enseñanza podríamos sacar de aquí, María? Pues es una mujer preciosa en el Señor. Podemos enseñar que el servicio de Dios, lo importante que es, ¿no? Y la entrega y la integridad que tuvo esta mujer en las cosas de Dios. Una mujer que no se daba a conocer como ni diácona, No. ni nada, una simple discípula. Pero el Señor lo tuvo tan gran estima Sí. que cuando murió, pues le plació de usar el don de Pedro para resucitarla. Y la verdad que tenía, para mí, un personaje precioso, bíblicamente. De hecho, yo he dado ya esta palabra, he compartido a las mujeres, porque a mí me ha tocado mucho el tema del servicio y de la entrega y el temor de Dios, ¿no? Sobre esta mujer. Ahí, claro, la palabra ya no lo dice, no dice que esta mujer abundaba buenas obras. En buenas obras, y dice también la palabra en buenas obras y en limosnas que Y en hacía, limosnas, ¿no? Es una mujer desprendida, ¿no? Es una mujer Sí. desprendida. Se desprendió de ella misma, Sí. como ella bien ha dicho, el cansancio, el agotamiento, puede, pero a ella no le importaba. No le importa. Como dice el Señor la palabra, si muero, para ti muero, y si vivo, para ti vivo. Ella murió, como ya digo, murió, pero Sí, resucitó. para Y la podemos- cosa de Dios. Podemos también ver de que esta mujer, el don que tenía lo puso al servicio del Señor. Amén, amén. Porque muchas veces estamos en la iglesia esperando que nos den dones, así como dones un poquito, pues, como dijéramos, como especiales, ¿no? Sí. Como decir un profeta, un maestro, pero ella no. Ella fue una mujer simple, Sí. ¿eh? Pero no tenía ningún cargo así especial, pero sí que el don que tenía natural, Sí. que se le había dado Dios, porque dice que todo lo bueno viene de Dios. Amén. Es decir, que hasta las personas que están en el mundo, todo lo bueno que trae las personas del mundo viene de parte de Dios. Por eso no puede ser ninguno salvo, por sus obras. Porque dice, yo he hecho esto tan grande, porque tengo un corazón grande, yo he hecho esto yo he dado tanto dinero a tal asociación para que hagan esto y para que hagan lo otro, y claro, hacen grandes obras y son grandes obras reconocidas en la sociedad, pero no esas grandes obras que hacen para la sociedad es algo que lo traen nato de parte de Dios, Sí, sí, sí. porque dice que todo don perfecto viene de parte de Dios. Así es. Es decir, que si la persona tiene un amor especial por ayudar a los demás, ese amor no es de él, viene del Padre Dios. Porque el Padre Dios somos criaturas, hechuras de él, y en el Edén ya él repartió esos dones naturales. Entonces el hombre muchas veces cree que son salvos porque ellos se sienten buenos, ¿no? Pero eso no le puede salvar, porque si es bueno, si algo tiene ese hombre o esa mujer de bueno, de caritativo, de prestación a la sociedad, es porque viene ya de parte de Dios. Amén, amén. Entonces vemos que esta mujer
de él, Dorcas, tenía un don y lo puso al servicio del Señor. Un don natural, un don de servicio. Sí. Se vio que cuando ella aceptó al Señor, vio mucha necesidad en el pueblo de Dios, mucha pobreza. Entonces ella se dedicó a dar ese don que tenía para el servicio de sus hermanos, para cubrir con túnicas bonitas, porque ella era una costurera. Sí, sí, sí. Ella era costurera y además teñía las telas. Las costureras son importantes en la palabra, porque Claro, vemos también sí. a Hulda, ¿no? La profetisa Eso también, es. una mujer también utilizada por el Señor. Entonces la Dorcas también teñía las telas. Era muy importante porque ella daba color a cada túnica que hacía. Sí, sí, sí. Y bueno, y se cree por grandes estudios que se han hecho, que era una mujer pudiente. Sí. Porque dice, daban muchas limosnas. Claro, La claro. mujer viuda, Claro. si no era pudiente, no podía dar. Entonces, vemos también el corazón tan grande, Sí. que al ser viuda, Sí. no guardó lo que tenía como algo, como mezquindad. Me he quedado viuda y ahora Sí. tengo que guardar lo mío. Sino que se desprendió Qué bueno. y daba todo Amén, lo que amén. tenía. Gloria a Dios. Amén. Charo, ¿tú qué nos comentas de esta mujer? ¿Qué nos tiene que decir? Bueno, yo también no la he tratado mucho todavía. Yo Ajá. Bueno, pues a la misma opinión de las hermanas. perfecto, perfecto. A mí hay algo que me llama la atención, ¿no? Y es que yo creo que todo lo que aconteció, todo el servicio, cómo esta mujer fallece, ¿no? Y cómo resucita, ¿no? Y yo creo que al final, ¿no? Es lo que dice que el versículo 42 dice: esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Amén, O sea, amén. que fue Muchos llegaron. al final de... vemos que las buenas obras, pero que al final el texto no nos termina... Que muchas personas conocieron al Señor a través del De ese servicio, de la milagro. muerte y de la resurrección también Sí. de Amén. esta mujer, ¿no? De esa mujer. Que es lo importante, ¿no? Que muchas personas conozcan a nuestro Señor y que obtengan la salvación, como tú bien estabas diciendo, Isabel, de nuestro Señor. ¿Alguna cosita más que nos quieras comentar de esta mujer? Sí, bueno, brevemente. Básicamente que gracias a esta historia podemos aplicarlo hoy en día. Sí, La Biblia es muy clara en cada una de las cosas que nos da y debemos saber y conocernos como mujeres qué dones tenemos que Dios nos ha dado y Qué que, bueno. podemos permitir conocer a otros y ponerlos al servicio del Señor, que eso es lo que más quiere. Aunque, como dice la pastora, nosotros no vamos a ser salvos por obras, pero si tú de verdad sabes utilizar esos dones que Dios te da y los pones en buenas obras, sí. Dios lo va a reconocer. Es una mujer que, hablando de mujeres, que a otras mujeres le pone el listón muy alto, ¿eh? Ah, sí. No. Sí, es verdad, sí que es verdad. Pone el listón, pues una mujer a imitar en lo que hacía y, en fin, todo lo que realizaba, y si la miramos a ella, nos pone el listón bastante alto. Sí. Vamos a tratar a alguna otra mujer de aquí, no sé, alguna otra mujer que tengamos. Pues Ella. ¿Yo? Bueno, pues yo me voy a limitar a cuando Jesús predicaba, Ujú, a dos hermanas, sí. Marta y María. Ujú, Eran dos grandes mujeres también en los caminos del Señor, porque Él las utilizaba para, más que nada, su casa, sí. para descanso, comida, estar con ellos cuando iba de predicación, y esto lo podemos ver en Lucas 10, 38, 39. Ujú, Ellas son dos hermanas y un hermano, que es Lázaro, sí. su hermano Lázaro, que los tres viven juntos. Jesús, cuando él predicaba, cuando iban los caminos por Jerusalén, por Jericó, pues ellos vivían en Betania. Ujú, Y ellos eran grandes amigos de Jesús. Tan grande que Jesús, cuando tenía la necesidad de descansar, pues iba a casa de ellos, a casa de Marta y María. María era una privilegiada porque escuchaba la palabra de Jesús. Le gustaba, era una mujer que le gustaba estar pendiente, pero cuando estaba en su palabra, predicando,
del Evangelio, y Marta era más predispuesta a lo que era tener las cosas de su casa en condiciones. Cuando llegaba Jesús, tener todo limpio para que él estuviera grato para él, que tuviera su casa bien dispuesta, su comida preparada para él, porque de hecho le preparaban su comida para que él estuviera atendido, que él tuviera descanso, porque la verdad que Jerusalén es una extensión muy grande y Jesús visitaba todas las aldeas. Sí. Entonces, cuando predicaba por un lado y por otro, pues, ¿dónde venía a descansar? Pues a la casa de estas dos hermanas, de Marta y María. Qué bueno. Y ya digo, lo que Marta es más predispuesta, María es más rescatada, más entregada a Jesús. Sí, sí, sí. Por el tema de escuchar su palabra. No tenían grandes dones, pero sí tenía el don del amor, que le daba lo mismo que recibían. Ellas le daban amor a Jesús, el amor de escuchar su palabra, de estar con ellos, y su hermano, eran grandes amigos de Jesús. María. Sí, yo le quiero comentar este tema, porque para mí no dejo de darle importancia a la labor de Marta. Tenía un don de servir. Ella era la mayor y siempre se dice como Marta afanada está. Pero el Señor, cuando le dice afanada está, se lo dice con mucho amor. El Señor no habla como una amonestación, como diciendo, como nosotros decimos, afanada está, no. El Señor dice con amor, porque es su amigo y porque Dios amaba incondicionalmente y sabía el servicio que estaba dando Marta. Marta era una mujer estupenda, espléndida, activa, una mujer que incluso era la que avisó a Jesucristo que su hermano había muerto, era ella. Sí. Entonces ella se dedicaba de que cuando llegara Jesucristo y todos sus apóstoles, que cuando Jesús vino a su casa, Betania, pues consiguió, ¿no?, de que el Señor viniese. Sí, el Señor viniese, pero consiguió Preparaba las mesas. de que consiguió de que estuviera todo ordenado, todo estaba bien planificado para la venida y la hospitalidad que le dio a Jesucristo y a sus apóstoles, porque ahí viene la palabra que no solamente fue a Jesucristo, sino a sus apóstoles. Lo que pasa que ahí había un punto que, claro, como María era más pasiva, más relajada, ¿no? Más relajada, y se sentaba a los pies del Señor, nomás que se dedicaba a escuchar su palabra, ¿no? Y entonces ella, como ella tenía ese don, es que es un don. Claro. ¿Sí? Entonces ella, pues cuando estaba y se veía sola con toda carga, Señor, ¿no? Que mi hermana, ¿no? Que María no me ayude. Entonces, claro, el Señor quería que darle tranquilidad, darle que se tranquilizara. Entonces, para mí es muy importante, ¿no? Es importante que una mujer que sea como Marta y también como María, que las dos tienen su importancia, ¿sí? Las dos, porque si estamos siempre escuchando, que bien, siempre estamos en sintonía y tenemos que estar en la sintonía de nuestro Señor Jesucristo, por supuesto, y Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero también no podemos desestimar y tenemos que ser también como Marta, mujeres ordenadas, mujeres que seamos una buena esposa, que seamos una buena hija de Dios, que tengamos una casa bien ordenada, porque el Señor es un Dios de orden y le gusta el orden, tanto la casa, por como dice el Señor la palabra, si no sabe llevar tu casa, ¿cómo va a llevar la casa de Dios? Entonces primero tenemos que empezar por nuestra casa, y si nuestra casa está ordenada, podemos llevar también la casa de Dios. Así es. Isabel, dígame usted, ¿qué enseñanza sacamos de estas dos mujeres, Marta y María? Lo que es cierto, no lo que están comentando las hermanas, ¿no? Que Marta era una mujer muy servicial. Pues que en aquellos tiempos la mujer, los hombres no podían visitar así libremente a la mujer. Y tenemos ese ejemplo tan curioso de la Biblia, ¿verdad? Que Jesús estaba predicando por todas las aldeas. ¿Y a dónde iba? A casa de dos mujeres.
claro que su amigo era Lázaro. Pero vemos esa, por decir así, esa curiosidad ahí, de que él iba y tenía una relación fuerte con estas dos mujeres, porque si nos damos cuenta en la Biblia, todo lo que especifica en la Biblia, habla mucho más de Marta y de María que del mismo Lázaro. Lázaro lo especifica así, a pinceladitas, pero... Y eso era raro en aquella sociedad, porque un hombre, en aquella sociedad tenía unos protocolos. Las mujeres tenían muy pocas, como decirle, muy pocos derechos en aquella sociedad. Sí. Y la mujer, pues, no podía estar un hombre en una casa de una mujer, porque el pueblo de Israel tenía esos principios. Pero mira cómo él, Jesucristo, nos da un ejemplo, ¿no? Yo voy a ver a mi amigo Lázaro, pero también voy a ver a mis amigas María y Marta. Amén. Y me relaciono quizás más con Marta y María que con Lázaro, porque la conversación es más con María y con Lázaro, de cómo se lleva todo eso. Es la importancia que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le da a la mujer. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es Dios. Amén. En un cuerpo humano, y no tiene la mente del hombre. Al no tener la mente del hombre, Dios no piensa como nosotros. Dios no tiene excepción de personas, Dios no tiene feminismo ni machismo. Entonces, es un ejemplo grandísimo lo que vemos ahí, porque nuestro Señor Jesucristo les quiere decir a la sociedad que ni los machistas ni las feministas van a conseguir nada, hermano, porque ellas creen que están luchando por derechos. Después vemos cómo las tratan en la sociedad, hermano, cuando van a buscar trabajo. Este trabajo para el hombre, este trabajo para la mujer. Bien, tenemos que diferenciar que hay trabajos que la mujer no puede hacerlo por la fuerza bruta, ¿verdad? Pero hay trabajo que sí lo puede desempeñar la mujer. Pero como esta sociedad está tan manipulada, que siempre le dan el trabajo, pues, el hombre que tenga más influencia, el que se puede sacar más, que puede tener más relación pública con los demás. Así es como mira el ser humano, ¿no? ¿Para qué? Para que al final todo eso lo que lleva es el estado económico o el estatus social, ¿verdad? Pero el Señor nos muestra que y la mujer cuando va a buscar trabajo, ¿qué le pasa a la mujer? Que la mujer, sí, este trabajito es para la mujer, porque la ponen, porque es guapa, tiene buen tipo, se va a vender más, ¿comprendéis? Entonces, como lo que quiero yo diferenciar aquí, cómo ve la mente humana a la mujer y cómo ve al hombre. Sin embargo, en esta historia de María y Marta, se ve que nuestro Señor Jesucristo, su amigo era Lázaro, pero él no hacía distinción. Ni de Lázaro, ni de María, ni de Marta. ¿Por qué? Porque él veía el corazón de la persona. Amén. Y eso es algo muy importante en los días de hoy. Amén. Que la sociedad está tan viciada, hermano. Así es. Pues vamos a seguir hablando de Marta y María después de esta pequeña pausa que vamos a tener. Vamos a tener una pausa y seguidamente continuamos. Seguimos con vosotros, queridos oyentes de Ventana Evangélica, y bueno, continuamos con a seguir hablando de las mujeres, ¿no? Y la verdad, bueno, que pasmado con estas mujeres de Condorca que hemos tratado, pasmado de verdad con Marta y María, ¿no? Pero yo creo que podemos seguir sacando enseñanzas de estas dos Marías, ¿no? Porque hubo algo muy importante que María creo que hizo, ¿no? Sí. Cuando enjugó los pies de Jesucristo, ella pues sabía que amaba tanto a Jesucristo, ¿no? Como hemos hablado, ¿no? Que tanto Marta pues tenía, pero María tiene un amor que verdaderamente lo que va a permanecer en el reino de los cielos es el amor. No, todo va a pasar, pero el amor va a permanecer. Y amaba a Dios
por encima de todas las cosas. Y ella, pues, con su pelo, enjuagó los pies a Jesucristo, derramó ese perfume a los pies del Señor, y todos lo criticaban, pero el Señor, eso le vio el corazón de ella tan grande, de humildad, de amor hacia Jesucristo, que es el amor y la humildad que nosotros tenemos que tener también con el prójimo. Qué bueno, amén. Amén. Sí, Isabel. Vemos como también ella derramó el frasco de alabastro, ¿no? Que por así decirlo, pues se desprendió de un perfume muy caro, que en aquella época pues valía un dinero muy importante. Y eso nos habla hoy en día a las mujeres, a nosotras, de que el Señor quiere que nosotros no nos aferremos tanto a lo que son las cosas materiales. Por ejemplo, hoy en día pues la ropa, los perfumes, ¿no? Hay mujeres que verdaderamente viven nada más que para eso, para ir a la tienda y comprarse el perfume más caro y todas esas cosas. No está en contra el Señor de que la mujer se perfume, que la mujer se vista bonito, que la mujer se arregle, no, sino que no haya esa avaricia en el corazón, porque la avaricia llega al afán, y el afán corroe el alma. Entonces vemos como ese frasco de alabastro tan importante y con tanto valor en aquel tiempo, ella no se afanó por guardarlo, ella lo derramó en los pies de Jesús. Amén. Y eso muestra cómo ella se deshizo de todo lo que quizás le amarraba, Sí. como mujer, Sí. como mujer, que es una simple pincelada que dice, bueno, un frasco de alabastro, pues sí, porque un frasco de alabastro lleno de perfume, pues sí, pues una mujer eso lo estima mucho, y en aquellos tiempos más. Claro. Y si tú te deshaces de una cosa así, es porque algo en ti ha cambiado, algo en ti se ha transformado, no estás por las cosas del mundo ya. El frasco del mejor perfumito, la mejor ropita, el mejor calzado, que no quiero con esto que podamos pues malinterpretar la situación, que el Señor quiere una mujer hacendosa, una mujer bien preparada, y que se cuide, que se cuide, que no va una cosa con otra, pero no es lo mismo que te cuide a que ya entres en ese afán. Y esa mujer derramó ese frasco de alabastro de gran precio, dice la palabra, se deshizo de qué, del afán que podría tener en su corazón para derramarlo sobre otra persona, que fue Cristo. Pues sí, que fue en símbolo del ungimiento para que lo iban a llevar a la cruz, pues también, pero que la palabra nos enseña muchas más cosas, todo lo que he dicho anteriormente. Que si bien vemos en estas mujeres, ¿no?, que el privilegio tan grande que tuvieron estas mujeres de servir al propio Jesús en los días de su carne. Amén. Mujeres con un privilegio inmenso, ¿no? Y lo que la palabra también, lo que hemos visto de estas mujeres, ¿no?, que tan importante es servir al Señor como escucharlo a Él, ¿no? Yo creo que hay que buscar en estas dos mujeres, tenemos que buscar el equilibrio, ¿no? De buscar tiempo para, lo que dice la palabra, ¿no? Todo tiene su tiempo, ¿no? Tiempo para servir al Señor y tiempo para escucharlo, ¿no? Pero de María vemos que era una mujer desprendida en este caso, ¿no? Desprendida de ese perfume tan maravilloso, ¿no?, que ella derramó hacia los pies del Señor, adorándolo, ¿no?, y postrándolo, entregándoselo al Señor, ¿no? Vamos a seguir hablando, ¿no? Yo creo que hay más mujeres por ahí de la palabra, no sé. Bueno, pues aquí está también Débora. Débora es una mujer del Antiguo Testamento. Sí. Y Débora tenía unas cualidades extraordinarias, por decirlo así, porque era una mujer muy sagaz, era una mujer guerrera. Sí. Era una mujer... Dios nos ha dado a la mujer mucha delicadeza, ¿no? El hombre es más centrado en esa delicadeza, no es tan sensible. Sí. Pero esta mujer era mujer, tendría que tener esa sensibilidad, pero era guerrera, porque esta mujer vivió en una situación de Israel muy complicada,
Israel de vez en cuando se separaba de Dios porque todavía no había alcanzado la tierra prometida y estaba viviendo con tribus alrededor que no adoraban a Dios, eran tribus paganas, tribus que adoraban a otros dioses. Entonces Israel caía una y otra vez en lo mismo, en el mismo pecado, de que el Señor le dijo en el Antiguo Testamento: cuando vayas a la tierra donde yo te lleve, no te contamines con las tribus, ni cojas enseñanza de los que hacen ellos. Por ejemplo, ellos practicaban la gorería, la brujería, la hechicería, todas las ramas esas. Entonces se lo dijo el Señor que no se contaminara, pero una vez más el pueblo de Israel se contaminó, y al contaminarse el Señor le dio la espalda. Al darle la espalda, pues ya no funcionaba no funcionaban las cosas de Dios en regla. No había profeta, los sacerdotes no cumplían como tenían que cumplir. Sabemos todos aquí que el sacerdote tenía como un chaleco que se llama menorá y tenía unas piedras de colores, las cuales cuando preguntaban al Dios vivo, ¿no?, se ponían de colores, porque ellos iban, cuando tenía que hacer algo muy importante al pueblo de Israel y a la guerra, le preguntaban al sacerdote, y esas piedras se iluminaban según los colores que cogía el sacerdote. Sabía interpretar y decía: pues y a la guerra, no, y a la guerra, y a este asunto del reino, y a este asunto del rey. El Urín y el Turín, ¿no? El Urín y el Turín, el Tumín, Urín y Tumín. Pero eso no estaba estaba decadente en aquella época. Y Dios tenía misericordia del pueblo, seguía teniendo, aunque no estaba con él. No estaba con él. Estaba como vuelto de espalda. Sí. Entonces el Señor no quiso dejar al pueblo así como estaba. El pueblo estaba en desorden total. Además, cuando entraba en ese desorden, todas las tribus de alrededor le atacaban. Le atacaban para liquidar la raza, ¿no? Para tener una guerra con ellos. Y Débora, sí. Sí, no, te iba a comentar sencillamente que estamos viendo la época de los jueces, ¿no? Sí, donde pero el propio libro nos dice que lo que tú estás comentando, ¿no?, que cada uno hacía lo que bien le parecía. Voy confirmando lo que tú estás comentando. Así, Antonio. Hacían lo que mejor le convenía, cada uno iba por su parecer, al Dios vivo lo habían dejado, los mandamientos se lo pasaban... Sí. No hacían caso. Por las narices, ¿no? A su libre albedrío. Y entonces el Señor tuvo misericordia y ungió con el Espíritu Santo a varios jueces en esta época, en esta época de decadencia. Y un juez fue Débora, una mujer. Y es algo extraño. Es algo extraño porque en el pueblo de Israel también existía el machismo, por así decirlo. No, pues sí, claro. Existía, hermano. Sí, te has repetido un poco menos. No, que sí. Estabas escribiendo. Que es cierto, ¿no? Que es cierto. Es que es así, hermano. Existía. Entonces, al ver esta mujer es un ejemplo, porque vemos cómo Dios no mira ni a hombre ni a mujer para un ministerio. Hay muchas denominaciones que echan un poquito al lado a la mujer, no dejan que se monte en un púlpito, no dejan que la mujer hable, pero cuando a Dios se le antoja, Dios pone a esa mujer en el púlpito, porque Débora no fue una mujer cualquiera, Débora no fue una simple pastora, Débora fue un juez de Israel, algo muy fuerte, llena del Espíritu Santo, con una inteligencia que solamente Dios se le había dado. Y esta mujer, él no miró, su marido se llamaba Lapidoc, y es llama, me parece, Lapidoc de llama, también era juez, pero Dios no se fijó en el marido, Dios se fijó en Débora, porque Dios no mira, vuelvo como con esto, no sé si era de Marta y María, no sé, ya me fui un poquito. Dios no mira, hermano, el corazón ni del hombre ni de la mujer.
ni el estatus social de la mujer, ni la importancia que pueda tener esa mujer, ni ese hombre en esa sociedad, para darle un ministerio. Dios lo que mira es un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y esa mujer Débora lo tenía. Tenía un corazón así. A mí me llama la atención lo que tú estás comentando, ¿no? Que esta mujer dice que era juez y era profetisa también. Era profetisa. Evidentemente, para ser una mujer profetisa tenía que ser una mujer que llena del Espíritu Santo para poder profetizar, ¿no? Amén. Yo en el pasaje que he visto, ¿no? Hay algo hablando de esta mujer, ¿no? Y lo dice en el capítulo 5, ¿no? En el versículo 7, ¿no? Dice la palabra, dice, las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído, ¿no? Que es lo que estamos comentando, ¿no? Y dice la palabra, hasta que yo, Débora, me levanté, y dice lo siguiente, me levanté como madre en Israel. Amén. Dice, me levanté como madre, una mujer que fue, una mujer que era profetisa, y me levanto como madre, en el sentido que quería proteger a su pueblo, quería luchar por su pueblo. La importancia que tiene esa palabra, como madre, me levanté con ese coraje que tú estás comentando, ese poder que el Señor le dio, con esa fuerza, me levanto como madre de Israel para defender a mi pueblo, para luchar por mi pueblo, y efectivamente fue una mujer muy, muy reconocida, ¿no? Amén. ¿Alguna de vosotras queréis comentar algo de esta mujer? Bueno, esta es una mujer espléndida, como bien ha dicho ella. Yo no asisticiones porque es verdad que en dominaciones, pues no está de acuerdo con ser pastora, ¿no? Digamos, pero ella fue una pastora más que pastora, porque el que profetiza, profetiza la palabra de Dios, y profetiza conforme la palabra de Dios. Y ella estaba bajo el mando de Dios. Incluso los hombres que estaban allí, había otra mujer que también es otro capítulo, ¿no? Porque el hombre que era el malvado, Sísara el malvado que estaba destruyendo el pueblo de Israel, ¿no? Y a el que usó otra mujer, Yael, creo que usó también el Señor, que fue la que mató a Sísara. Entonces, todo esto lo profetizó Débora. Lo profetizó Débora, y es muy importante cómo Dios usó esta mujer, y cómo Dios en los tiempos de hoy también usa a las mujeres, también como profetiza, como consejera, como ministra, como hija de Dios, porque como ya bien estamos hablando, Dios mira un corazón limpio, como David. Dios mira un corazón puro, como también había Esther, que también tenía un corazón generoso, que miraba por su pueblo, porque hay muchas mujeres en la Biblia a la cual podemos mencionar, ¿verdad? Mujeres bondadosas, mujeres servidoras de Cristo, sometidas al mandamiento de Dios, porque como dice el Señor, que ama mis mandamientos, ese vivirá, y es el que va a permanecer hasta el final. Dios habla mucho de sus mandamientos, porque los mandamientos no se abrogan, sino que se restaura un poco con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que como ya sabemos. Entonces, Débora, una mujer consejera, una mujer que llamaba abajo de las palmeras, y ahí le daba el consejo para el pueblo, ¿no? Y todos iban a ella. Para mí es muy importante esta mujer en la palabra de Dios, para ejemplo de muchos que no están de acuerdo con que las mujeres ministren. Las mujeres pueden ministrar conforme las escrituras, podemos ministrar. Luisa, dime. Yo Elisa, yo no me... Bueno, ahí queda, tú me has entendido. ¿Qué nos dices tú de esta mujer? A mí me gustó mucho la historia de Débora, porque la estuve compartiendo, o sea, la pastora la compartió conmigo, y me dijo que el nombre de Débora significa abeja. Porque esta mujer... O abeja o trabajadora también. Sí, trabajadora. Trabajadora. Una mujer muy trabajadora, luchadora, trabajadora, guerrera. Madre mía. Entonces, tenía muchos dones. Y ella le hacía como, o sea, a su nombre ella le daba importancia, porque ella sí le daba, era para dar miel a otras personas, a las personas buenas, era
era muy amable y todo esto, pero a las personas que no hacían las cosas bien, les daba el aguijón. Así me lo dijo la pastora. Entonces está bien, o sea, así somos las mujeres a veces. Damos la miel cuando de verdad alguien la merece, necesita. sí, y la necesita. Pero cuando las personas no están haciendo las cosas de manera correcta o cuando tienen ausencia de Dios en el corazón, pues ponemos el aguijón. Sí, sí. A mí hay una cosa de esta mujer, ¿no? Que es lo que estamos hablando, ¿no? Débora llama, por lo visto, a Barak, ¿no? Barak. Barak, Barak, ¿no? general del ejército de Israel. Exactamente. Y se ve a la guerra. Y este hombre, este general, le dice a esta mujer, a Débora, yo no voy si tú no vienes conmigo. Exactamente. Eso le dijo. Y claro, ¿por qué le dijo yo no voy si tú no vienes conmigo? Lo que estamos hablando, primeramente, lo que a mi entender veo, ¿no? Porque este hombre sabía de que el Señor estaba con ella. Amén, Sí. amén, Sí. amén. Sabía y reconocía su ministerio. Amén. Amén. ¿Entiende? Amén. Apoya lo que estamos hablando. Sí, sí, Claro. sí, sí. Este hombre, e insisto, ¿no? Sabía que el Señor estaba con ella, Amén. sabía que Dios estaba respaldando su ministerio, sabía que era una juez de Dios, sabía que era una profeta y sabía que si ella iba con él, Dios le iba a dar la victoria y de hecho así fue. Amén, 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 amén. Así amén. fue. Yo creo Claro, que... es que ella ya había profetizado sobre Joel, Ujú, que sí, fue quien mató a Císara. así. Entonces cuando ese hombre, Barak, vio que ella tenía la profecía completa, diría, pues aquí está la victoria. Sí. ¿Eh? A esto voy yo en lo que estamos hablando, ¿no? Si cuando Dios es soberano, a Dios no lo podemos meter en cuadricularlo, ¿no? Y cuando Dios le place levantar a un hombre, Dios lo levanta. Cuando Dios le place levantar a una mujer, Dios la levanta. Amén. Y cuando Dios le place llamar a un niño aún en el vientre de su mujer, de la Amén, madre, amén. Dios lo llama. Amén. Dios, el Señor es el Señor. El Señor. Amén. Y él es soberano, ¿no? El Señor actúa como quiere, cuando quiere y quien quiere, ¿no? Amén. Bueno, hemos visto a esta mujer, a Dorcas, hemos visto a María y a Marta María y Marta, y a Débora. y hemos visto a Débora. ¿Alguna otra mujer? Porque el tiempo Sí, se nos va rápido, sí, ¿eh? sí. Rápido. Bueno, pues ¿Qué yo... nos queda? ¿Qué nos mujer nos queda queda? Cifra y Fua. Vamos a ver, Cifra y Fúa. Esto se basa en Éxodo, capítulo 1. En Éxodo, capítulo 1. Pues a mí me llama mucho la atención estas dos mujeres que no son muy populares, digamos, como lo puede ser María y todo, ¿no? No es muy populares. Pero a mí me gusta mucho estas mujeres. ¿Por qué? Porque hoy en día estas mujeres era espartera. Espartera es matrona, como una matrona, ¿no? Entonces estas mujeres servían al faraón. El faraón esto venía de cuando José, voy a resumir un poco el tema, cuando José pues estaba con el rey, profetizó en sueño toda prosperidad para el pueblo, lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Entonces los hermanos y a través de la tribu de Israel y todo que vinieron allí, todos los israelitas, pues se procrearon de tal manera que llegó después de la muerte de José y después de todo que este faraón que Cifra y Fúa estaba bajo sus órdenes, desconocía el tema de José, pero vio cómo prosperaba el pueblo. Sí. Y entonces tuvo miedo y dijo, bueno, como haya aquí un enfrentamiento, estos israelitas estos hebreos me van a ganar, o sea, me va a ganar la batalla. Entonces, del miedo que tenía, pues, cogió y mandó a que lo sacrificaran al puerto. Mandó un decreto. Sí, un decreto de que, por ejemplo, sacrificándolo, de esfuerzo, de trabajo, deprimiéndolo. Como vio que no podía, se procreaban todavía más, pues entonces ellos mandó a estas parteras y le dijo a las parteras, dice, ve y estas mujeres hebreas que va a tener, si son niños, varones, lo mata, y si son niñas, haz que viva. Ella es curioso, porque estas mujeres
esta mujer estaba sirviendo al faraón. Eran egipcias. Bueno, no se dice la palabra, no se dice la palabra ni que Sí, sean hebreas ni que sean egipcias. Lo que sí podemos decir, lo que sí tenemos bien claro, que era una mujer temerosa de Dios. Eso sí, por supuesto, porque ella al decir el faraón que matara, cuando ella fue a asistir, porque es verdad que antes las hebreas parían, vamos a decirlo así, ¿no? Tenían los niños en una silla con piedra y cosas, ¿no? Sí, claro. Esto es una historia tal y cual. Y como tenemos que resumir, ¿no? Bueno, pues cuando ella vieron, pues no mató al niño, ella no lo mató. Fueron temerosas de Dios. Fueron una temerosa de Dios, estaba bajo la autoridad de Dios más bien que del hombre. Ella no, como dice la palabra de los hechos, ¿no? De los apóstoles, dice más bien obedecer a Dios que al hombre. Entonces ella, como dice, no matará, ella no mató. Desde el Antiguo Testamento Dios está diciendo que matar no es bueno. Entonces yo me retracto en día de hoy que las mujeres no deben de estar de acuerdo con el aborto. Perfecto, sí. Completamente. Esta mujer no estaba de acuerdo. ¿Por qué? No está bajo la voluntad de Dios. Ni porque lo manda el rey, ni porque lo mande los gobiernos. Nosotros como hijas de Dios no podemos estar de acuerdo con el aborto. Y ella, pues Dios le plació de bendecirla, aunque el faraón, resumo, el faraón la llamó, se dio cuenta y dice, ¿por qué? ¿Por qué me ha obedecido? ¿Por qué no ha matado al niño? Y ella tuvo una pequeña mentirijilla, pero esa pequeña mentirijilla Dios la valoró, porque no era porque si fuera, por ejemplo, si yo miento porque yo he matado o he hecho un delito o algo, ya a Dios no le agrada. Pero eso fue para hacer la voluntad de Dios. La voluntad. Porque Dios no consiente de que mataran a nadie, a ninguno de los niños. Entonces Dios no está de acuerdo con el aborto y ella se sometió a la voluntad de Dios. Y fue prosperada y bendecida, dice. O sea, no fue condenada, sino que fue bendecida y prosperada, porque supuestamente eran mujeres que no tenían niños. Y Dios la prosperó con muchos hijos, con hijos. Bueno, no sé si muchos, pero con hijos y buena descendencia. De hecho, las hebreas eran mujeres robustas, eran fuertes y eran robustas. Eso es lo que dijo. Yo no creo que ni siquiera ni que mintieran, sino que era la verdad. Ellas eran mujeres muy fuertes. Que no quiere decir que mintieran. No, sí, es que hubo una pequeña mentirilla, verá, porque él dice, ¿qué ha pasado? Dice, no, es que como son mujeres, las hebreas son muy robustas, y cuando hemos ido, ya habían parido. Sí. Entonces ese es el momento, pero ella había asistido, porque ella le echó la sal, que la sal viene conforme a la palabra de Dios. Era mujer que servía al faraón, pero eran mujeres de Dios, porque hacía conforme lo que dice la palabra. Usaba la sal como Dios usa también, lo dice la palabra, ¿no? La sal que es como un ungüento del Señor, y también lo enrolló. Ella asistió al niño. Sí, yo lo que veo que mujeres también, inclusive bajo el mandato de Faraón, ¿no? Pero lo que hablan, mujeres, como dice la palabra, ¿no? Que temieron más a Dios que al propio Faraón, ¿no? Mujeres, como dice la palabra, mujeres temerosas de Dios. Y a las mujeres temerosas de Dios, como dice la palabra, esta mujer, ¿no? Estas dos mujeres, dice, y Dios hizo bien a las parteras, y Dios las fortaleció y Dios las multiplicó, ¿no? Dice, por haber las parteras temido, Dios prosperó a su familia. O sea que una mujer que es temerosa de Dios, Dios prospera su familia, ¿no? Amén. No sé si vosotros queréis comentar algo. Bueno, eso es algo muy bonito, o sea, que tú puedas primero hacer la voluntad de Dios antes que el hombre, es lo mejor que tú puedes hacer en tu vida, porque al fin y al cabo Dios es el que nos juzga y el que ve todas nuestras cosas aquí en el mundo. Nosotros no debemos vivir de acuerdo al mundo, sino a lo que Dios nos manda hacer a través de su palabra. Amén. Y así fueron estas mujeres, ellas hicieron eso y por ello fueron bendecidas grandemente. Amén. A su familia. Yo me imagino que esas bendiciones ya vendrían por añadidura. Amén. Así dice la palabra. La palabra... Permíteme, Isabel, pero se nos va el tiempo, ¿no? Okay. Yo una última pregunta, ¿no? Una última pregunta muy brevemente, ¿no? De estas mujeres que hemos hablado, por ejemplo, ¿no? ¿Con cuál te quedarías?
Yo con Marta. Con Marta. Vale. Yo con Marta ¿Por porque qué? a mí me gusta la actividad de ella. Muy bien. Bueno, pues yo un poquito de cada una. Ya, no, pero dime, le comparte ya. Muy Una, breve, pero breve, yo me obviamente. quedo con Débora. Con Débora. Muy Me breve. quedo con Débora porque después de mi trayectoria, mi vida cristiana, Sí. que ya cerca de Te 40 identifica con años, ella, te identifica me con ella. identifico un poquito por Qué bueno, qué con bueno. el servicio a las mujeres Qué y a la bueno, iglesia. amén. Isabel, ¿con cuál te quedaría? Yo me quedaría también con Débora, pero también tengo algo de Dorca. Eso, Yo sí. desde un Vale, principio... hermana, una. Permitidme. Yo las quiero todas. Yo También, sí, bueno, yo desde un principio dije que me identificaba mucho con Dorca. Sí, de sí, verdad. muy bien. Sí, sí. Bueno, yo sí, yo me identificaría, preferiría estar con Marta y María, ¿por qué? Porque sirvieron al Señor. Que- cara a cara. Bueno, pues nada, Luisa, Isabel, María. María. Charo, de verdad, gracias por este tiempo, gracias por vuestra enseñanza. Que Dios siga bendiciendo a el Ministerio de las Mujeres, que Dios siga bendiciendo esa labor que estáis haciendo con todas las mujeres, esas reuniones, y que Dios bendiga, ¿no? Dios, hemos visto cómo el Señor utiliza a las mujeres, Dios cuenta con las mujeres para todo, para cualquier ministerio, ¿no? Mujeres dispuestas, mujeres que quieren servir al Señor, mujeres llenas del Espíritu Santo, mujeres impresionantes, y que Dios en estos tiempos siga, en el siglo XXI, siga levantando muchas mujeres. Amén. Gracias a cada una de vosotras, que Gracias. Dios os bendiga grandemente. Amén. Gracias a ti. Gracias a ti, Antonio, por Nada. la oportunidad que nos ha dado de estar Amén. aquí con nosotras No. y compartir Gracias. este tiempo. Pues querido amigo, querido oyente, nos vemos la semana que viene. Que Dios os bendiga grandemente.